Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rucco Lequier. Pero muy buenas tardes, aquí Alberto Rucco Lequier te saluda y te da las gracias ya por compartir este espacio tan nuestro, Reencuentro. Este espacio para hablar de los temas que hacen a nuestra identidad desde un criterio universal y tratando de salir de este encuentro mucho pero mucho más ricos que cuando lo hemos iniciado. Bueno, hoy es un día, claro, 10 de noviembre del año 2017, que corresponde al calendario hebreo, día 21 del mes de Heshvan, del año 5778. Gracias de todo corazón. Te recuerdo una vez más que en el caso que quieras llamar por teléfono o dejar un mensajito, 4863-3337 es la posibilidad. También tenés un WhatsApp, 54-911-3820-7561. Aquí, afortunadamente, también como co-equiper, aquí, equipo importante, compañero fundamental, Emanuel Schussman, que por supuesto en el manejo de los controles y en la selección musical, del cual por supuesto le hace gala porque mucha gente llama felicitándolo la exquisita sintonía que tiene para con el programa y con la selección musical. Bueno, ya estamos absolutamente lanzados. Gracias de todo corazón por estar conmigo. Bueno, yo te propongo empezar a caminar en este programa con algún tema. Y posiblemente vamos a abarcar más de un tema, ¿por qué no? Este es un encuentro muy entre vos y yo. Vamos a hablar un poco, viste, la gente habla de la grandeza y parece ser que lo que no es grande no tiene mucha aceptación. Pero vos sabés que existe la grandeza de lo pequeño. Existe la grandeza de lo pequeño. Claro. Fíjate, nuestro pueblo. Somos el 0,2% de la población mundial. El 0,2% de la población mundial. Por cada judío hay 100 musulmanes, hay más de 18 cristianos. Y claro, somos un pueblo pequeño, minúsculo, pero siempre lo hemos sido. Moshe incluso lo dijo hace 3000 años, cuando dijo, no por su número Dios los amó y los eligió, porque son la más pequeña de las naciones. Pues es que yo me quedé pensando mucho, ¿por qué somos tan pocos? Claro, un motivo es la historia de las persecuciones, de las cuales la Shoah o el Holocausto fue la mayor, claro, pero de ninguna manera fue la única tragedia. Muchos judíos murieron por su fe también. Hay otra razón, y también es buena. ¿Sabes por qué también somos pocos? Porque nunca intentamos convertir al mundo. Claro, si lo hubiéramos hecho habría más judíos. Pero creímos, y todavía creemos, que no hay que ser judío para encontrar a Dios o para ir al cielo. Te lo repito a ver si para que no te quepa duda. No hay que ser judío para encontrar a Dios o para ir al cielo. Y esta es una de las creencias más hermosas que tenemos. Claro, en esta era global, con las sociedades multireligiosas, cuanto antes se reconozca la integridad de otras fuentes del saber, mucho mejor. Pero también hay otro motivo. Vos sabés que este motivo está insinuado en una historia extraña que está en el capítulo del libro de Jueces. Ocurrió hace 3000 años, ¿no? En la época previa a los reyes de Israel. Pues es que en ese libro Dios le dice a Gideón, que era el carismático líder judío de ese tiempo, que vaya a luchar con los midianitas que estaban atacando a Israel. Entonces Gideón reúne un ejército de 32.000 hombres. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Son demasiados. Decile a todos los que quieran volver a sus hogares que lo hagan. Y de los 32.000 se van 22.000, solamente quedan 10.000. Y Dios le dice, todavía son muchos. Y le dice que los lleve a todos al río, que les dé de beber y que les mande de nuevo de vuelta a todos los que se inclinan para hacerlo. Y de esos 10.000, 9.700 se van. Entonces queda un número muy pequeño, o sea, es que queda para la batalla apenas 300 personas, 300 hombres para la guerra. Y Dios le dice, ahora ve y pelea. Esto se lo dice a Gideón. Claro, el pueblo lucha y gana. Y vos sabés que en algún lugar de esta historia precisamente está el secreto de lo pequeño del judaísmo. Porque por medio de esta historia, Dios le está diciendo al mundo que una nación no necesita ser numerosa para ser grande. Porque grupos pequeños, claro, pueden hacer grandes diferencias. Y es el motivo por el cual los judíos han contribuido en la mayoría de los campos del saber humano, fuera de toda proporción con su número. Pero claro, esto nos genera una enorme responsabilidad a cada uno de nosotros.
El futuro del judaísmo está en nuestras manos. Y claro, para un pueblo tan pequeño como el nuestro, cada vida tiene y hace una diferencia significativa, porque cada pérdida es una tragedia. Entonces no te vayas, no te entregues, no abandones tu fe, tu historia, tu gente, quédate y contribuí. Discutí, ¿por qué no? Como dijo una vez un pensador, si es un honor ser judío, entonces hay que vestir ese honor con orgullo y demostrar por la forma de vida que realmente es un orgullo. Bien, son pensamientos que estoy acercando a vos. Me gustaría también que vos lo comentes conmigo, si es el caso que lo quieras hacer, ¿no? Claro, hay un tema de fe, ¿no? Gideon, cuando ve que se queda con 300 personas nada más, claro, debe haber pensado, ¿qué hago yo con 300 personas para luchar contra los midianitas? Que era una cantidad enorme de guerreros del otro lado. Pero claro, es así. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Y claro, para tener fe, bueno, las personas tienen fe de muchas maneras, ¿no? Algunos buscan salvación tomando ansiolíticos, otros buscan la salvación cuando van a un centro de compras para comprar la felicidad a un precio muy competitivo. Entonces acá uno se pregunta, ¿y entonces quién necesita la religión? Pero sin embargo, ¿sabes que la religión sobrevive? Porque, excepto en Europa, en muchísimos lados está cada vez más fuerte. En China, por ejemplo, que posee la economía de mayor crecimiento del mundo, pues es que va más gente a la iglesia los domingos que el número de miembros del Partido Comunista. Para que te hagas una idea, el número de miembros del Partido Comunista en China es de 89 millones. Ay, Manuel me está mirando así, 89 millones de miembros del Partido Comunista. Claro. Y en el año 1949, cuando el líder Mao Zedong toma el poder, había declarado al país libre de religión. Y hoy hay más gente que va a la iglesia los domingos que miembros del Partido Comunista. Claro. Entonces, si fue declarada moribunda, ¿por qué está tan vigorosamente viva? ¿Sabes por qué? Porque ninguna de las instituciones del mundo moderno, llámese la ciencia, la tecnología, la democracia liberal, la economía de mercado, pueden contestar 3 preguntas que todo ser humano debe preguntarse. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo debo vivir? Te repito, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cómo debo vivir? Claro, la ciencia trata las causas, pero no los propósitos. La ciencia nos dice cómo, pero no por qué. La tecnología, claro, nos da el poder, pero no nos dice cómo usar este poder. La democracia liberal, por ejemplo, nos da un espacio para vivir de acuerdo a nuestra conciencia, pero no pretende ser esa conciencia. El mercado también te da opciones, pero no pretende ni te dice cómo elegir. Pero sin embargo, los seres humanos seguimos buscando respuestas a estas preguntas. Y esto no es pequeño, no es un hecho menor. Es preguntas que se hace el ser humano a través de todo el tiempo en la historia del mundo, porque es constitutivo de nuestra humanidad. Cuando hablamos de Homo sapiens, ¿sabes que Homo sapiens significa animal que busca el sentido? Es por eso que la religión sobrevive y siempre lo hará, porque para expresarlo de una manera sencilla, la ciencia, por ejemplo, desarma las cosas para ver cómo funcionan, pero la religión las arma para ver qué significan. Entonces, son actividades distintas y necesitamos esta unión de ambas, de la ciencia y la fe. Claro que el judaísmo respeta la ciencia, tanto que hace 2000 años los sabios crearon una bendición especial para expresarla ante los sabios de las naciones del mundo. Es una bendición especial. Lo que ahora llamaríamos científicos, antes se llamaban los sabios de las naciones del mundo. Maimónides, por ejemplo, en el siglo XII dijo que la ciencia y la metafísica eran modos de lograr el amor y el temor del Creador. Pero sabes que la ciencia es importante, pero es solo la mitad de la historia. Puede analizar, por ejemplo, la composición química de un cuadro que está pintado, pero no nos puede decir por qué el cuadro es hermoso. Nos puede decir cómo se formaron nuestros instintos, pero no te puede decir cuáles emplear y cuáles reprimir. La ciencia puede medir la radiación cósmica de las microondas, por ejemplo, que le permitió a ciertos científicos comprobar que el universo tuvo su origen en el tiempo, pero no puede decirnos qué es lo que existió antes
o que existe más allá del universo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Y entonces, ¿cómo debo vivir? Y estas son preguntas por las que necesitamos la fe. Y van a seguir siendo hechas mientras haya seres humanos en la tierra, porque la fe es la respuesta a las preguntas que permanecerán aún cuando todas las ciencias hayan hecho lo suyo. אני נשבע באהבה שבטוב וברע אהיה שלך ורק שלך כי בשבילך ליבי נברא את האש אל תכבי כי אותי תאבדי תקווה לך מחפש את הדרך לליבך מחפש את האושר לצידך מתרגש בכל רגע לראותך נשמה מתקווה לבא Seni ben çok sevdim delicesine Seni ben çok sevdim ölümcesine Ah seni ben çok sevdim erkekçesine Seni ben oh bebeğim sana gönlümü verdim bebeğim sana ömrümü verdim bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim bebeğim ah bebeğim Seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim Ah bebeğim Lay 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 תודה רבה לכם, אני אוהב אתכם, מכל הלב שיהיה חג שמח שנפרע בשמחות תודה רבה לישראל אדם, לליאור שכטר תודה רבה לגלית ולחני, תודה רבה לכולם, תודה רבה לכם היה לי כיף גדול באמת תודה
Reencuentro, un encuentro con el judaísmo esperando el Shabbat. Bien, gracias por estar compartiendo Reencuentros. En pocas palabras, nosotros los judíos somos un pueblo que está dispuesto a viajar hacia lo desconocido. Claro, asusta viajar a lo desconocido, ¿no? Pues es que, hablando de viajes, el judaísmo precisamente comenzó con 2 viajes épicos. Uno era el de Abraham y Sara, y el otro en los días de Moshe. Y claro, ambas travesías fueron precisamente en la dirección opuesta a la esperada. Generalmente, viste, la gente viaja a donde hay centros de civilización, pero Abraham y Moshe lo hicieron alejándose de las más grandes civilizaciones de su tiempo. Claro, somos obstinados, somos, como diría alguna persona, contraculturales, porque si el resto del mundo va por un lado, los judíos vamos para el otro. Generalmente tomamos el camino menos transitado. Por eso, cuando otros pueblos adoraban el poder, los judíos defendíamos a los desposeídos. Cuando otras sociedades eran rígidamente jerárquicas, los judíos enseñamos que todos somos igualmente dignos. Cuando la inmensa mayor parte de Europa era analfabeta, los judíos construimos escuelas para asegurarnos de que cada uno de nuestros hijos tuviera educación. El judaísmo, en pocas palabras, es la voz contraria en la conversación humana. Porque ser judío implica desafiar lo comúnmente aceptado en su tiempo y estar dispuesto a romper los ídolos de la época. Y los judíos fuimos pioneros, muchas veces. Un escritor muy famoso, Paul Johnson, decía que a los judíos les debemos el concepto de igualdad ante la ley, tanto humana como divina, la santidad de la vida y la dignidad de la persona humana, de la conciencia individual, de la redención personal, de la conciencia colectiva y de la responsabilidad social. También de la paz, claro, como un ideal abstracto, y del amor como fundamento de la justicia. Hay muchos otros factores que constituyen el equipo moral de la mente humana. Pero el descubrimiento básico que llevó a todos los demás fue la idea de un Dios que no está en la naturaleza, sino más allá de ella. Un Dios que no es visible, pero que podía ser escuchado. Un Dios que, trascendiendo el universo puramente físico, nos convoca a trascender el universo físico de los deseos y reflejos humanos que han conducido al mundo a través de los tiempos, a la violencia, muchas veces a la crueldad, a la injusticia. Claro que somos diferentes, aún lo somos. A diferencia de otros, creemos que el universo, la vida humana, tiene una finalidad. Y creemos que no es necesario pertenecer a nuestra religión para tener una relación con el Creador o tener un lugar en el cielo. No creemos que el ser humano está impurificado por el pecado original. Somos un pueblo de preguntas y de discusiones. No creemos que el estado más elevado sea la obediencia ciega, ni que debamos silenciar el intelecto que el Creador nos dio cuando nos hizo a su imagen y a su semejanza. A diferencia de los seculares de hoy, no creemos que la moralidad sea relativa. No creemos que los seres humanos seamos una configuración genética accidental de genes egoístas y que nuestros pensamientos más nobles no sean más que impulsos eléctricos cerebrales y que nuestros sueños, nuestras esperanzas, visiones son apenas meras ilusiones o decepciones. Somos distintos y aún lo somos, pero hablamos y tratamos acerca de la dignidad de la diferencia. A través de la historia, por ejemplo, fuimos el único pueblo que se negó a asimilarse a la cultura dominante o convertirse a la fe mayoritaria. Fuimos una pequeña minoría que enseñó al mundo que al Creador le importan los derechos de las minorías. Le importan los derechos de las minorías. Y nos enseñó a todos nosotros que la mayoría no siempre tiene razón y que la sabiduría convencional no siempre es sabia. Y claro, eso hizo con frecuencia que no hayamos sido queridos. Y a la gente, claro, le molesta que su escala de valores o sus prejuicios sean cuestionados. Pero ¿sabes una cosa? El mundo
El mundo necesita voces de disenso. Por la blanda arena que lame, no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. La فانسينا مدوى لشان إذا شير خداش بيكاشت لخ بيان نشمتך נישאת לה ברוח מלוכה לא תשוב לך לא תביא את זמר תעופף תרחף עד אין גמר ואת אלפונסינה תשני במנוחה. בנות הים שרות לך מאז לכתך, אלמוגים הניחו ליד ביתך, מעגל נוצץ קיסר וכוכב מרצים סובבים יום ולילה. לא יודע איש את הדרך, רק אלוהים, רק הוא למעלה. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas no. Mientras estamos escuchando Alfonsina y el mar, hermosamente cantada por Mercedes Sosa y Java Alberstein, te recuerdo que el horario para encender velas de Shabbat aquí, hacelo, en la ciudad de Buenos Aires, está establecido a las 19 horas 11 minutos. Trae luz al mundo. 19 horas 11 minutos. Depende de vos. לא תביא עוד זמר y te vas hacia allá como el sueño dormida Alfonsina vestida Reencuentro, un encuentro con el judaísmo esperando el Shabbat. Reencuentro, un encuentro con el judaísmo esperando el Shabbat. Bueno, gracias por estar acompañándome de todo corazón. Y bueno, vuelve el antisemitismo, en realidad nunca se fue. ¿Por qué existe el antisemitismo? Bueno, primero vamos a ver qué es el antisemitismo, porque la verdad que no es una doctrina coherente. En el siglo XIX los judíos eran odiados porque eran ricos y porque eran pobres, porque eran capitalistas y porque eran comunistas, porque se encerraban en sí mismos, porque se infiltraban en todos lados. Claro,
Voltaire, el gran pensador, los odiaba porque creían en una fe que consideraban supersticiosa y antigua. Stalin, porque decía que éramos cosmopolitas sin raíces. El antisemitismo es que no es una creencia, es una enfermedad que tiene poco que ver con los judíos. El mundo está en un permanente cambio y eso es algo difícil de soportar, especialmente si se vive como pérdida. En el desierto, por ejemplo, los israelitas caminamos durante años con Moshe. Claro, el hecho de que nos liberó de la esclavitud era irrelevante, ¿no? Porque lo acusaron a Moshe de habernos llevado al desierto para morir. Porque sabes que la culpa es una enfermedad y una muy peligrosa, te define como víctima. La culpa también te absolve de responsabilidad, te permite decir que los problemas que estás experimentando son culpa de otro. Y si no fuera por eso, no estaría sufriendo. Claro, la gente generalmente busca a quien culpar. Alguien que esté lo suficientemente cerca, por ejemplo, para ser un candidato adecuado. Alguien que sea lo suficientemente diferente de uno. Alguien también que sea inofensivo, que sea débil, que sea complaciente, como para que no sea peligroso acusarlo. Porque nadie enfrenta a los que verdaderamente temen. Durante siglos, por ejemplo, en la Europa cristiana, los judíos cumplieron ese rol. Claro, éramos distintos. En el siglo XIX se los veía como racialmente distintos. Y hoy en día somos distintos, cumplimos ese rol en el Medio Oriente Islámico. Somos distintos. Pero el antisemitismo es una proyección que está causada no por judíos, sino por conflictos internos de las sociedades que lo generan. Medio Oriente y Europa están fracturados por conflictos. El mundo está cambiando políticamente, tecnológicamente, a una velocidad mucho mayor de lo que uno pueda tolerar. Y entonces, claro, se busca a quién echarle la culpa. Puede ser Occidente, puede ser un país, puede ser otro, o pueden ser los judíos. Claro, como los judíos son menores en cantidad y más débiles que otros, generalmente son los elegidos. Claro, 1000 años de antisemitismo dan lugar a una larga serie de mitos. Libelos de sangre hasta los protocolos de los sabios de Sion. Y claro, después del Holocausto la gente percibió cuán letales eran estas falsedades. El problema también lo tenía Europa. El problema es que para entonces Europa había infectado al Medio Oriente también con esos mitos. Porque ese libelo de sangre fue introducido en Egipto, fue introducido en Siria por los coptos y demás. Los protocolos, por ejemplo, de los sabios de Sion fueron introducidos en Medio Oriente por el mufti de Jerusalén, directamente de la Alemania nazi, claro. Y estos mitos están bien vivos hoy en día y se transmiten, por ejemplo, en Siria y en Egipto por televisión y en otros medios oficiales influyentes. El antisemitismo, te quiero decir, es una doctrina mortal, porque pone en peligro a los judíos, pero a su vez, y escúchame bien, a la larga destruye a las sociedades antisemitas. La razón tendría que ser obvia, porque cuando acusás a otros y te definís como víctima, desplazás la responsabilidad de resolver tus propios problemas. Es por eso que la cristiandad medieval, la Alemania nazi, la Rusia zarista y la Unión Soviética, claro, eran potencias globales en su época, se derrumbaron por su decadencia interna, porque no se puede construir una religión o una sociedad o una identidad sobre la base del prejuicio, porque el odio hace peligrar tanto al odiado como al que odia. Pues es que en el último mes de su vida, Moshe le dio al pueblo de Israel una orden extraña. Le dijo: no odies al Egipto porque ustedes fueron extranjeros en su tierra. ¿Qué quiso decir? Los egipcios esclavizaron a los judíos y trataron de asesinar a todo varón recién nacido. ¿Esa era una razón para no odiarlos? Al contrario, hubiera sido una razón para odiarlos. Lo que estaba haciendo y diciendo Moshe era muy profundo. Le estaba diciendo a la futura generación que si seguían odiando a los egipcios, seguirían siendo esclavos del pasado, esclavos del resentimiento, esclavos de la sensación de agravio. Porque Moshe pudo sacar a los judíos de Egipto, pero no hubiera podido sacar a Egipto de los judíos. Estaba pronunciando una de las verdades más profundas de todas. Si querés ser libre, tenés que desprenderte del odio.
Y este es un mensaje que tenemos que recalcar en cada oportunidad, porque el antisemitismo importa e interesa, no porque los judíos seamos judíos, sino porque somos seres humanos y no se puede negar la humanidad de otro sin hacer peligrar la humanidad propia. Bueno, la verdad que me dio el puntapié adecuado. Ani Yehudí. Soy judío. Y soy judío no porque crea que el judaísmo contiene toda la historia humana. Por supuesto que no contiene toda la historia humana. Esto es así. Pero, claro, respeto otras tradiciones, a otros pueblos. Respeto absolutamente. Tampoco soy un judío por el antisemitismo. Porque lo que ocurre no es lo que define lo que yo soy. Yo pertenezco a un pueblo de fe, que no depende del destino. Tampoco soy judío porque creo que somos mejores, que somos más creativos, que somos más generosos o exitosos. No. Los judíos somos diferentes, pero no porque seamos mejores. No es lo que somos, sino lo que estamos llamados a ser. Soy un judío porque al nacer recibí la orden, recibí la invitación de mi pueblo de agregar mi capítulo a esta historia interminable. Y yo soy una etapa en su viaje, soy un nexo de unión entre las generaciones, absolutamente. Los sueños y las esperanzas de mis antepasados están viviendo en mí, y yo soy el guardián de su confianza, ahora y en el futuro también, claro. Soy un judío porque nuestros antepasados fueron los primeros en ver que el mundo está impulsado por un propósito moral, que la realidad no es una constante guerra incesante, que debemos adorar como si fueran dioses, que la historia no es una batalla acerca de quién es el más fuerte, quién tiene la razón y el resto tiene que obedecer. No, en absoluto que esto no debe ser así. La tradición judía le dio forma a la civilización moral de Occidente. Enseñó por primera vez que la vida humana es sagrada, que está prohibido sacrificar a un individuo para satisfacer a la mayoría, que ricos y pobres, grandes y pequeños son todos, pero todos iguales ante el Creador. Y soy un judío porque yo soy el heredero moral de los que estuvieron ahí parados al pie del monte Sinaí, se comprometieron a vivir respetando los 10 mandamientos para todos los tiempos. Soy descendiente de innumerables generaciones de antepasados que sufrimos intentos de raptos, de tratos malos, tratos amargos. Y esto es así. Soy descendiente de aquellos y que decidimos mantenernos fieles cuando pudimos haber sido quebrados fácilmente. Soy un judío, claro, también por el Shabbat, que es la institución religiosa más maravillosa que existe en el mundo, que es un tiempo en el cual nada cambia, en el cual no hay manipulaciones de la naturaleza o de los demás seres humanos. Claro que no. Es un momento en el que nos unimos en libertad del Shabbat y en igualdad para creer cada semana, para anticipar una era mesiánica. Soy un judío porque nuestra nación, aunque a veces sufrió la más profunda pobreza, para responder a ella tenemos que ir más allá. Claro, el Shabbat, no solamente porque es una mitzvah, sino respeto a la vida, valoro y obedezco la Torá, sabiendo que Dios se encuentra no solamente en las fuerzas naturales, sino se encuentra en los valores, en las leyes éticas, en las leyes morales, por medio de palabras, de enseñanzas, de textos, de mandatos. Soy judío porque incluso dejamos de valorar tantas cosas, pero valoramos el legado que nos han dado nuestros antepasados en este camino de la vida. Añoro la paz, estoy orgulloso que nuestros antepasados se negaron a estar satisfechos con consuelos precarios
pequeños o prematuros. Y seguimos preguntando, ¿llegó la era de la redención? Y seguimos respondiendo, todavía no. Y yo estoy orgulloso de pertenecer a este pueblo, cuyo nombre, Israel, quiere decir el que lucha con Dios y con el hombre y prevalece. Soy judío porque amo la libertad y tuvimos que luchar también contra la opresión, desafiando a ídolos de todas las épocas, y porque a pesar que amamos a nuestro Dios, también tuvimos a veces que enfrentarnos a Él. Qué contradicción, pero es ahí. Y también Él se enfrentó contra nosotros. Admiro otras civilizaciones, claro que sí, admiro otras tradiciones que creen que cada uno trajo algo especial en el mundo, y seguro que así fue. Aval ze shelanu, ¿cómo lo podría traducir? Pero esta es la nuestra, esta es nuestra manera, este es mi pueblo, esta es mi herencia, esta es mi fe, esta es nuestra singularidad, porque nuestra singularidad implica universalidad, siendo no solo lo que podemos ser, sino que dándole a la humanidad absolutamente todo lo que podemos llegar a ser. Esta es nuestra historia, este es nuestro regalo a la siguiente generación. Este legado lo recibí de mis padres y ellos de sus padres, a través de grandes extensiones de espacio, de tiempo, porque no hay nada que se le parezca. Porque es el cuento que cambió a la humanidad y todavía hoy la sigue desafiando. Quiero decir a judíos de todo el mundo, quiero decirles a judíos de todo el mundo que aprendan a entender este judaísmo, que lo abracen, que lo lleven dentro de ustedes, porque Él nos va a llevar a nosotros, y que lo transmitan a las generaciones futuras. Que lo transmitan a las generaciones futuras, porque nosotros somos miembros de un pueblo eterno. Somos una simple letra de un gran libro, y dejemos a esa eternidad que viva dentro de nosotros, porque eso es lo que hace ser un judío, porque este pueblo recibió el fuego del cielo para traerlo aquí a la tierra. ניסיתי מאוד להילחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה ניתקתי את עצמי מהרוב, אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת, וכל אמיתי לתפילה, ורגע מושלם ללתת ולקחת, ולא לפחד מהפחד. ניסיתי לצוף יחסי אהבה, זה משחק מלוכלך קצת, מציפור שוב למדתי לעוף, לנחות בשלווה, לא ליפול על התחת. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחת, וכל אמיתי לתפילה, ורגע מושלם כדי לתת ולקחת, ולא לפחד מהפחד. צריך, לו היית במקומי, מה היית אז אומרת? תמשיך כי צריך להמשיך, אם אתה אמיתי, בשבילי אתה המלך. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת, וכל
מושלם, לתת ולקחת, צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחת, וקול אמיתי לתפילה, ברגע מושלם, לתת ולקחת, ולא לפחד מהפחד, ולא לפחד מהפחד, ולא לפחד מהפחד. Así que atreverse. Claro, no hay que tener miedo, hay que atreverse. ¿Por qué no? Hay que vivir adecuadamente, hay que ser directos. Y hay que preocuparse, ¿viste? Cuando te digan que sos idealista. Porque solamente aquellos que son idealistas cambian el mundo. ¿Realmente no quisieras cambiar algo en el mundo durante el curso de tu vida? Dudu Fischer. Reencuentro, un encuentro con el judaísmo esperando el Shabbat. Bueno, gracias de todo corazón a la gente, los hermosos mensajes que están dejando a través del WhatsApp. Sinceramente, la verdad que me emociona mucho. Y bueno, nos quedan pocos minutitos. De poquito, por supuesto, lo vamos a ir aprovechando esta deliciosa música, y de poquito yo voy a ir desgranando algunas ideas, algunos pensamientos, para que estemos muy pero muy unidos. Recordándote antes que el horario para prender velas de Shabbat, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está establecido en las 19 horas 11 minutos. Busquemos la amistad siempre de la gente. Ninguno de nosotros tiene todas las virtudes. Incluso Moisés necesitó un Aarón
Porque siempre es mejor el trabajo de un equipo. Seamos también capaces de generar momentos de silencio del alma. A veces si queremos escuchar la voz del Creador. A veces hay que acordarse también que tenemos que crear el entorno que nos rodea. Porque si queremos y queremos que otro sonría, sonríamos nosotros. Si querés que otros den, demos nosotros. Si queremos que otros nos respeten, nosotros tenemos que respetar. Porque como nos trata el mundo, es el espejo a veces de cómo nosotros tratamos al mundo. Y está claro que hay que ser paciente, porque a veces el mundo va más lento que nosotros. Hay que esperar que nos alcance, porque si vamos por el buen camino, finalmente así va a ser. No ocupemos nuestro tiempo y los oídos con pavadas que nos impidan oír lo que dicen las personas sabias. Seamos directos, seamos honestos y tratemos de hacer siempre lo que decimos que vamos a hacer, porque de hecho no hay otra manera de vivir. Bueno, mientras nos están quedando 3 minutos, te invito a que disfrutes a Sarit Haddad en esta canción Emuná, Fe. Bueno, siendo las 17 horas exactamente, me despido hasta el próximo viernes a las 16 horas cuando reencuentro si hay una posibilidad. Gracias de todo corazón por estar compartiendo, escuchando los mensajes que me manda la gente. Y bueno, 19 horas, 11 minutos, prende velas, traigamos luz al mundo porque la oscuridad no existe. La verdad es simplemente la ausencia de luz. Nosotros somos y debemos ser los faroleros del mundo. Traigamos luz al mundo. Gracias, Shabbat Shalom a todos ustedes y benditos sean todos, absolutamente todos, en el lugar en el cual se encuentren.